Estuvimos comenzando el estudio de Mateo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Vimos que estos son tres niveles de una petición, ¿verdad? Pedid y se os dará, es el primer nivel. Luego, buscad y hallaréis, es un nivel que exige más perseverancia. ¿Por qué? Porque si yo busco algo es que eso no está presente para mí, ¿verdad? Se requiere todavía más. Cuando yo pido algo a alguien, es que ese alguien está ahí conmigo, ¿verdad? De lo contrario no estuviera pidiendo. Cuando yo busco, es que lo que yo busco no está ahí en ese momento. Y eso indica un nivel un poquito más alto de perseverancia ante la dificultad. Y el tercero es todavía más. El tercero dice: tocad la puerta y se os abrirá. Ahora, el problema cuando toco la puerta es que la puerta está ¿cómo? Cerrada. Esto ya es todavía un nivel más de perseverancia. La puerta me fue cerrada y yo la tengo que tocar. Y vimos varias ocasiones, ¿verdad? La semana pasada, donde Dios nos muestra, y algunas veces no nos contesta a la primera. Quisiéramos que todas nuestras oraciones se contestaran a la primera, pero algunas veces no. Hashem ha designado que algunas oraciones se contestarán muy rápido. En el primer nivel, pedid y se os dará. En nuestras vidas, cada uno de nosotros puede atestiguar que ha tenido ocasiones donde ha pedido algo al Eterno y el Eterno no ha concedido en un intervalo de tiempo rápido. Hasta nos sorprendemos, es como que wow, yo pedí esto y fue muy rápido. Me acuerdo cuando pedí por mi primer trabajo y hice un voto al Eterno, algo que ustedes conocen muy bien porque yo he compartido mi testimonio, y fue en 15 días, no fue años, fueron 15 días, 2 semanas. Y fue un nivel yo había pedido un trabajo con unas características bien específicas, ¿verdad? Que ganara más de $400 y que me permitieran guardar el Shabbat. Y fue exactamente lo que había pedido. Y todos ustedes podríamos pasar todo el día alabando al Eterno, agradeciendo al Eterno. Si cada uno de nosotros pasara y dijera: yo un día le pedí al Eterno tal cosa, y a los días o a los minutos resultó esto, ¿sí o no? Y quisiéramos algunas veces que todo fuera así, pero otras veces no. Otras veces el Eterno pedimos y el Eterno no nos contesta. Pareciera que no está y tenemos que buscarlo. Y en otras ocasiones no solamente no está, sino que pareciera que Él ha dicho no. Y tenemos que tocar, tenemos que perseverar. Y vimos por qué, algunas de las razones por las que el Eterno puede hacer eso. Vimos que en primer lugar, Él quiere no solamente otorgarnos, concedernos ciertas bendiciones, sino también crear ciertas virtudes en nosotros. Y hay virtudes que no se pueden cultivar en el alma del hombre si no es con dificultad. No hay manera de que la perseverancia se logre si el Eterno todas las peticiones nos las diera así. ¿Tendríamos perseverancia? No. Pero para que haya perseverancia tiene que haber dificultad, tiene que haber adversidad. Yo persevero a pesar de todo eso. Y es lo que vimos en la semana pasada. Vamos a estar viendo algunas de estas cosas. Dallas Willard menciona algo que yo traje a su atención la semana pasada y que no terminamos de ver. El verso 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Por tanto, ¿se acuerdan el juego que hicimos? ¿Qué hubieran esperado ustedes si yo les dijera: ¿quién de ustedes le va a dar un alacrán a su hijo que le pide un pescado? ¿Quién le va a dar una piedra a su hijo que le pide pan? Y si ustedes siendo malos pueden dar esto, ¿cuánto más vuestro Padre? Por lo tanto, ¿qué hubieran esperado ustedes? Algo como: oren sin cesar. Por lo tanto, pidan con confianza.
porque ustedes tienen un Padre bueno en los cielos. Eso hubiera sido lo más natural, ¿sí o no? Pero Yeshua hace algo. Él como que entrelaza la relación entre mi petición a Dios y mi prójimo. Fíjense, un poco extraño, porque dice, por tanto, ¿y qué dice el verso 12? Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedle vosotros, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué tiene que ver el verso 11 con el verso 12? Es más, ¿qué tiene que ver el verso 11 y 12 con lo que venimos hablando? Y aquí es donde Dallas Willard creo que da en el clavo. Dallas Willard dice, nuestra confianza en Dios es lo único que hace posible tratar a los demás como deben ser tratados. Por tanto, debemos mirar una vez más al por tanto que está en el verso 12. Habiendo dejado en claro el poder de la oración para lograr los buenos fines que deseamos, Jesús dice, por tanto, todo lo que quieras que otros te hagan, hazlo por ellos. Es decir, aquí, atención ahí, es decir, porque debido a que el poder de pedir y orar es el que es, o sea, es muy grande, tratar a los demás como te gustaría que te trataran, porque esto es lo que la ley y los profetas, la voluntad revelada de Dios exigen de nosotros. ¿Por qué el maestro enlazó las dos cosas? Recordemos lo que venimos viendo. El maestro nos dice, no condenen a nadie. Para corregir a alguien se necesita que ustedes se quiten el espíritu de condenación, que es la viga en nuestros ojos, ¿verdad? Ahora, hay algunas personas que no van a aceptar corrección. Ustedes no están obligados a corregir a una persona que toma la corrección a mal. No hay que tirar las perlas delante de los cerdos. Ahora, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago con una persona que no se deja corregir, pero que está mal? Bueno, dice el maestro, a pesar de que no debes de condenarlo, no debes de verlo como despreciado, como fuera de la salvación posible de Dios, como si lo ya clasificaras como condenado y que Dios ha terminado con él. No, a pesar de que él no quiere recibir corrección, hay un poder muy grande. El poder más grande en el reino de los cielos es el poder de la petición. Puedes pedir a Dios por él, debes orar a Dios por él, debes orar para que el Espíritu Santo toque los corazones, para que la próxima interacción que tú tengas, sin necesidad de condenarlo, tú puedas llevarlo al arrepentimiento, mostrando la diferencia que hace la santidad. De hecho, en Lucas, fíjense cómo lo vierte Lucas, este mismo paralelo del Sermón del Monte, Lucas 11, dice Lucas 11:13, alguien que lo lea, por favor. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En Mateo enfatiza, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Lucas enfatiza una o la mejor de las cosas buenas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí el maestro nos recuerda un principio muy importante, el poder de la petición. Así empieza, pedir y se os dará. Dallas Willard dice que la petición tiene un gran poder. Él da varios ejemplos. Uno de ellos dice, cuando uno demanda a otras personas, cuando uno llega con un espíritu de condenación y trata de manipular a alguien, demandarle algo a alguien, generalmente el otro va a responder a la defensiva, ¿sí o no? Y eso va a engendrar más ira, más desdén entre ellos. Ahora, sin espíritu de condenación, la petición es algo muy poderoso, más poderoso de lo que nosotros pensamos. Una simple petición de, hey, ¿por qué no vuelves a la congregación? Hey, te estamos esperando, ¿por qué no vuelves a la congregación? Sin ningún espíritu de condenación, sin un espíritu de amor genuino, genera en la otra persona una gran carga. De hecho, la petición es algo tan grande, tan poderoso en el mundo espiritual, dice Dallas Willard,
que podemos verlo en algunos ejemplos, que si nosotros meditamos bien nos vamos a dar cuenta del poder que tiene. Él dice dos cosas. Uno, miren los ejemplos que él da. ¿No han visto ustedes cómo hay hombres, podremos ser nosotros, de hecho, que tratamos de evitar a alguien que puede hacernos una petición que no queremos que nos hagan? ¿Por qué? Si podemos decirle que no. ¿Por qué lo evitamos? ¿Por qué? Supongan que hay una persona que, no sé, les quiere pedir prestado algo. No necesariamente dinero. Puede ser algo que ustedes tengan. Y ustedes saben que se los va a pedir. Y hay personas que tratan de evitar la petición. ¿Por qué? Estaría fácil decir que no. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente lo evita? Dallas Willard pone un ejemplo más cómico. Él dice, ¿qué creyente puede sentirse a gusto comiendo delante de su mascota, con su mascota viéndolo así, con ojos de dame? Imagínense que ustedes van a hacer el sándwich, su sándwich favorito, sándwich de atún. Ustedes vienen, abren el atún y le ponen los 2 rebanadas de pan, y ustedes tienen un perrito. Y de repente ustedes están comiéndose el atún y el perrito está así. Dallas Willard nos pregunta, ¿se sienten a gusto ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué no nos sentimos a gusto? Es más, hay gente que prefiere irse a comer lejos del perrito. Hace poco tiempo alguien en la mesa decía, no sé si fue ayer o el Kabbalah Shabbat pasado, alguien decía ahí, yo cuando yo comía y mi niño estaba chiquito, cada vez que me veía que me llevaba el bocado en la boca, el niño abría la boca así. Entonces dice, ay no, a mí me daba tanta cosa que mejor yo le daba vuelta, oigan, le daba vuelta al niño para que el niño quedara viendo para el otro lado, para comer a gusto, decía. Meditemos un poco en eso. ¿Por qué? Ahora, con el niño uno puede decir, bueno, nos da lástima, ¿verdad? Es una crueldad. La Torah dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es una crueldad que el niño le haga así. Exacto. Hay en la petición un poder muy grande en el reino de los... Y ahora, estoy hablando de ejemplos naturales. El perrito que se le queda viendo y usted se siente mal. Un día estábamos tomándonos un café con la familia y llegaron 2 perritos. Era una cafetería donde andaban perros. Y el perro se le quedaba viendo así al pan de la Dani, así. Y me decía, papi, mira, pobrecito, quizás no ha comido. Dale un pedazo, papi, dale un pedazo. Y el problema con el perro es que usted le daba y no es que iba a decir, bueno, con un pedacito ya estoy conforme. Él podía acabar toda la quesadilla fácil. Estoy hablando de un ejemplo en el plano muy natural. Ahora, hay un poder muy grande cuando uno pide, habiéndole pedido a Dios cómo tratar con el hermano. Y por eso Yeshua, si ustedes ven, sin avisarnos, sin previo aviso, Él entrelaza el tema de la oración a Dios, la petición a Dios, con el tema de la petición a los seres humanos. Por tanto, cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros. Esta es la Torah y los profetas. La Torah y los profetas enseñan que los hombres tienen libre albedrío y yo no puedo forzarlos a que hagan algo contrario a su voluntad. Y como yo quiero que la gente respete mi libre determinación, también yo tengo que celebrar el hecho de que el otro tenga libre albedrío. Y yo no quisiera que las personas vinieran con un espíritu de condenación contra mí. Yo no quisiera que las personas vinieran con un espíritu de sospecha, de juicio condenatorio, sino con mansedumbre. Entonces, ¿cómo tengo que alcanzar a los demás? De igual manera.
Eso es lo que él dice. Así también hacedles vosotros. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la Torá y los profetas. Entonces, el maestro no ha cambiado de tema del todo. Él sigue hablando el tema que empezó en Mateo 7:1, no condenar a los demás. Y aquí nos está dando el arma más grande para evitar esa condenación: orar por él. Orar por él. Es muy difícil mantenerte resentido con una persona si oras por él. Traten. Muy difícil. ¿Están enojados con alguien? Órenle a Dios 10 minutos por él. Y verán cómo es muy difícil eso. Es muy difícil seguir resentido con alguien por el que oras. Muy difícil. Casi no se puede. Por eso Yeshua dijo: amad a vuestros enemigos, orad por quienes os persiguen. Quizás él nos estaba dando una de las maneras de cómo cumplir la primera parte en la segunda. ¿Cómo se puede amar a los enemigos? Orando por ellos. Si empiezas a orar por ellos, al inicio tu oración va a ser no muy bonita, pero sincera, está bien. Alguien que empieza a orar: Padre, estoy sintiendo un sentimiento muy feo contra tal persona, de resentimiento, de falta de perdón, de enojo, de ira. Te pido que me quites esto, te pido que lo bendigas a él. Y luego el Eterno nos muestra a esta persona en una luz completamente diferente. Nos va a mostrar a esta persona no solamente con el mal que nos hizo, sino como un todo. Una persona que sí hizo una maldad, sí está en camino hacia la condenación, si sigue así. Pero Él nos muestra a esta persona con nuevos ojos, con un nuevo lente, con un lente de compasión, con un lente de comprender que el mal que hizo, al que más daño le hace es a él mismo. Sócrates creo que estaba bien aquí. Sócrates decía algo que a simple vista no es muy cierto, pero redimiéndolo a la luz de la Biblia y haciéndole una pequeña corrección, sí es cierto. Sócrates decía que la verdadera tragedia no es que alguien nos cometa una injusticia. La verdadera tragedia es que nosotros hagamos la injusticia. Esa es la verdadera tragedia. Porque si alguien me comete una injusticia, yo simplemente recibí una mala acción. Puede darme dolor ya sea físico, emocional, espiritual. Pero la persona que más daño le hace el mal es el que lo comete. Porque la persona que comete el mal corrompe su alma. Se está haciendo un daño a su alma. Por eso Sócrates decía algo que nadie comprendía. Los discípulos de él que están ahí, el Estado lo ha condenado a la muerte. Le obligan a tomar cicuta, un veneno. Y Sócrates dice: nada malo le puede pasar a un hombre de virtud. Pero le decían: ¿pero cómo no te va a pasar nada malo? Él decía: no, un hombre malo no puede hacerle ningún mal a un hombre de virtud. Y no entendían eso. Y en un sentido Sócrates no estaba bien. Claro que un hombre malo te puede hacer daño, obviamente. Pero lo que él decía es que nadie puede dañar tu cuerpo, pero no puede dañar tu alma, necesariamente, si no lo decides. Siempre vas a tener el poder si alguien te hace un mal, siempre tienes el poder de perdonar, el poder de ver todo a la luz del plan que Dios tiene para ti. Pero el que hace el mal es la persona que se está causando más daño. ¿Significa este enfoque que tú estás minimizando el mal que hicieron? No. ¿Significa esto que vamos a decir: bueno, el mal que me hicieron no fue tan malo? No significa eso. ¿Cómo podría yo decirle, por ejemplo, a la víctima de violación: bueno, no,
velo a la luz de la eternidad, velo a la luz de todas las cosas. Esto es algo que yo he oído en algunos predicadores, que casi es verdad, es 90% de verdad, pero fíjense que tiene tanta verdad que es una mentira bien peligrosa. Shakespeare lo dice bien en Macbeth. Macbeth dice: el diablo nos miente diciéndonos la verdad. Fíjense qué curioso como lo dice Shakespeare, está totalmente en la verdad. El diablo nos miente diciéndonos la verdad. Qué pensamiento más poderoso el de Shakespeare ahí, en Macbeth. Y el diablo miente diciendo la verdad. Le dijo a Eva: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Era verdad eso? Sí, es verdad. Porque después, versículos después, Hashem dice: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea que el diablo dijo algo que era verdad, pero torciendo la verdad y dándole un significado distinto. Por ejemplo, yo he oído esta frase, quizás yo le he dicho, no me acuerdo. Si yo le hubiera dicho, yo diría, pues no me acuerdo. Pero por si lo dije, esto no está bien. Hay que darle gracias a Dios por todas las cosas. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Meditemos bien. A un sobreviviente del Holocausto le podría decir yo que le dé gracias a Dios por el Holocausto, que le dé gracias a Dios por Hitler, que le dé gracias a Dios porque los soldados de la Gestapo aniquilaron a su familia. ¿Puedo decirle eso? ¿Nos dice Dios eso? ¿No? Y Sam Storms nos ha dado la distinción exacta. Dice, no es Sam Storms, es Richard Foster. Él dice: la Biblia nos dice que hay que dar gracias a Dios en toda circunstancia, pero no nos dice que le demos gracias a Dios por toda circunstancia. Hay un universo de distancia entre esas cosas. Hay que dar gracias a Dios en todo, no por todo. ¿Se entiende la diferencia? Si una persona le han causado un gran mal, la Biblia no dice que dé gracias a Dios por el mal que le han causado, sino que a pesar del mal que le han hecho, dé gracias a Dios de que Él tiene el poder de redimir eso malo y encauzarlo para bien. Por eso la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No dice: a los que aman a Dios, todas las cosas son buenas. Eso es un gran problema. Breslev, de hecho, cae en el panteísmo muchas veces. Si ustedes han visto eso, algunos de los mensajes de Breslev no son bíblicos. De hecho, el Baal Shem Tov fue acusado de herejía, de panteísmo, porque algunas veces rozaba demasiado esto. Y fíjense, la diferencia es bien mínima. Dad gracias a Dios por todo, o dad gracias a Dios en todo. Es muy distinto. No todas las cosas son buenas. Pablo dice: resistid al diablo en el día malo. Eso significa que hay días que para nosotros serán malos. No tiene nada de malo que un creyente diga: hoy he tenido un día malo. ¿Le han pasado cosas malas? No tiene ningún problema. Ahora, en el día malo, la Biblia dice que hay que resistir y estar firmes, dice la Biblia. Esa es si fuera un día bueno, ¿para qué tendríamos que resistir? ¿Quién resiste lo bueno? Solo se resiste lo malo. Y claro, todo está claro que una persona que ha sufrido horriblemente tiene que creer que Dios permitió eso, claro. Nada sale del control de Dios. Si Él decidió algo, no intervenir. Él permitió el holocausto, Él permitió que Hitler naciera, Él permitió que todo eso pasara. Y la fe del creyente es decir: Padre, a pesar de que tú permitiste que pasara todo esto, tú puedes hacer que de las tinieblas surja luz. De las tinieblas, no hay que fingir que las tinieblas son luz. Las tinieblas son tinieblas. Las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios son contrarias a la voluntad de Dios. No podemos
bautizar el mal con un buen nombre. La persona que comete una iniquidad, la persona que recibe, imagínense, por ejemplo, allá en Colombia me contaban casos de, ya sea los paramilitares o la guerrilla, habían matado al hijo de alguien. ¿Cómo le podría decir yo, dale gracias a Dios que los guerrilleros te mataron a tu hijo? Una locura. ¿Quién le podría dar gracias a Dios por eso? Ahora, yo le puedo decir, aún a pesar de la tribulación, a pesar del mal, da gracias a Dios que puede hacer que de esto surja algo para la mayor gloria de su nombre y para tu bien. Eso sí es bíblico. ¿Amén? ¿Se entiende la diferencia? Es una gran diferencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el maestro nos dice que la persona que está haciendo mal, claro que está haciendo mal, claro que es delante de la justicia de Dios, está en serios problemas, pero al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo nos permite ver que debido a que está en camino a perderse, es la persona que merece toda mi compasión, que merece todo mi amor, que merece que ore por él, que merece que toque las puertas del cielo para que el Eterno hable a su vida, para que el Eterno lo atraiga, para que el Eterno use cualquiera de los medios para traerlo. Y Él ha decidido que ciertas cosas no se van a hacer en esta creación a menos que oremos. Él ha decidido eso. Fíjense qué curioso. No hay cosas que el Eterno las hará independientemente de que yo ore o no ore. Pero hay otras cosas que Él las ha hecho condicional, las ha hecho dependientes de mi oración. Esto se lo voy a dar a Josué, a Jaime, a Noemí, si ora. Esa es la voluntad, es una voluntad condicional de Él. Y lo vamos a ver más adelante, o quizás en la tarde pronto, o quizás el otro Shabbat, cuando Hashem le enseña esto a Moisés. Entonces, el verso 12 significa, Dallas Willard le da en el clavo, por tanto, todo lo que yo he venido hablando, del poder de la oración, de no condenar al otro, significa que ustedes deben tratarlo como les gustaría que los trataran a ustedes si ustedes estuvieran en esta condición, si ustedes se hubieran alejado de Dios. ¿Cómo te gustaría que te trataran si te hubieras alejado de Dios? Bueno, así trata a las demás personas. ¿Nos sale bien eso siempre? No. Metemos la pata algunas veces con la persona que se aleja, claro. Pero hay que aprender. Hay que aprender a hacerlo mejor. Nadie bueno, quizás alguien más, pero muchas veces no tenemos claro todas las cosas. Y cometemos errores. Y el principio que debe de velar eso es: cuánto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros. Este principio, Yeshua, es el más grande principio. Se le llama la regla de oro. Hillel, el rabino del primer siglo, lo había dicho antes de él, de hecho. Bueno, casi. El Talmud en Shabbat 31 dice que un gentil llegó y le dijo al rabino Shammai: quiero que me enseñes la Torá mientras estás sostenido en un pie. Y Shammai, que era muy estricto y muy duro, agarró algo y se lo tiró. Y dijo: anda fuera de aquí, le dijo. Y este gentil, no judío, fue donde el rabino Hillel, que era más amable, y le dijo: yo me voy a convertir al judaísmo, me hago judío, si tú puedes enseñarme toda la Torá así, mientras estás sostenido en un pie. O sea, le dio a entender que lo hiciera ¿cómo? Rápido. Y Hillel le dijo: ok. Hillel se puso en un pie y le dijo: lo que no quieres que te hagan, no lo hagas tú a otros. Esa es la Torá, ve y aprende, lo demás es comentario, dijo. Y algunos dicen: bueno, Yeshua está repitiendo lo que Hillel dijo. Confucio lo había dicho antes que Hillel. Confucio, el sabio de China, que vivió como más de 400 años antes de Hillel, él lo había dicho así en China. Él había dicho: lo que no es bueno, lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, no hay que hacerlo a los demás, decía Confucio.
Ahora, noten que Yeshua no repite lo que Confucio dice, ni repite lo que Hillel dice. Él lo elevó más. Confucio y Hillel dijeron la forma negativa de esto. No hagan, ojo, no hagan a los demás lo que no les gusta que hagan con ustedes. Pero Yeshua lo elevó más. Él dijo, lo que queráis que os hagan los hombres, así háganlo a ellos. Alguna persona puede que no vea la diferencia. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, si mi filosofía de vida es no hacer el mal solamente, entonces yo voy a vivir una vida absteniéndome de involucrarme con todo el mundo para no hacerle mal. Me puedo ir allá a una colina yo solito y no le hago mal a nadie, ¿sí o no? Me voy y no le haga nada. Me voy a una colina, me abstengo, no me involucro y yo no le hago mal a nadie. Y estoy cumpliendo lo que dijo Confucio, ¿verdad? Lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. No me gusta que las personas me hagan sentir mal. Bueno, yo no las hago sentir mal, no les hablo. Me voy, me retiro, porque las puedo hacer sentir mal, ¿verdad? Entonces alguien puede llevar, fíjense que lo de Confucio y Hillel lo repitió, él, si se lleva al extremo, se genera un mal peor. Imagínense, hay un gran riesgo de que yo al decirle algo a usted lo haga sentir mal. Supongan que yo dijera, bueno, yo no quiero hacer sentir mal a mi prójimo, entonces mejor no le voy a hablar. No voy a hablar. Es más, para nunca hacerlo sentir mal, ya no voy a hablar con él. Me voy a ir allá a la colina y ya no hago nada. ¿Sería suficiente eso? No. Porque el Salmo 34 dice, apártate del mal y ¿qué? Y haz el bien. O sea que la fuerza que mueve a un discípulo de Yeshua no es solamente no hacer el mal, eso está bien, esa es la mitad. Pero Él nos enseñó la mitad que le faltaba tanto a Hillel y a Confucio. Haz el bien. La primera parte solo se preocupa de pecados de comisión, de no hacer cosas malas. ¿Sí, verdad? Yo no mato a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo no he adulterado. Yo no he hecho cosas malas. Pero ¿no nos da un poco de terror el hecho de que en las parábolas el maestro decía que hay gente que se condena por pecados de omisión? Es decir, no porque hicieron cosas malas, sino porque no hicieron cosas buenas. Por ejemplo, la parábola de las cabras y de las ovejas y las cabras. ¿Qué es lo que le dice el maestro a las cabras que están a su izquierda? Por cuanto estuve desnudo y no me cubriste. Tuve hambre y ¿qué? No me diste de comer. Estuve en vuestras ciudades, no me recibiste. Y las cabritas le dicen, pero Señor, ¿cuándo tú estuviste en nuestras ciudades? ¿Y qué les dijo él? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Es más, la parábola que está antes es la del siervo que enterró el talento. Si ese siervo que entierra el talento, él estaba cumpliendo, entre comillas, lo que dijo Hillel. ¿Él le perdió el talento a su señor? ¿Sí o no? No. Me dieron un talento. ¿Qué hizo él? Lo enterró. ¿Y qué regresó él? Un talento. Listo. No gané nada, pero no lo perdí. Alguien podría decir, bueno, está bien. ¿Fue suficiente para el Señor? No. ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Jacobo lo dice así, el que sabe hacer lo bueno y qué, y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, los pecados de omisión son muy graves. Son muy graves. Es más, la mejor manera de no hacer algo malo es hacer algo bueno, automáticamente. Fíjense qué curioso. Si uno no está haciendo algo malo, no necesariamente está haciendo algo bueno. Pero si uno está haciendo algo bueno, necesariamente no está haciendo algo malo. ¿Sí o no? Entonces la mejor
lo más elevado es hacer el bien. Si alguien hace el bien, automáticamente no está haciendo el mal. En cambio, si alguien hace mal, no necesariamente le está haciendo bien a alguien. El de la parábola dijo, bueno, me dieron un talento y yo lo que voy a hacer es enterrarlo. No le estoy haciendo mal a nadie. ¿Estaba haciéndole mal a alguien? No, según él. Aunque en realidad sí. Porque el concepto de mal no es solamente el mal que yo cometo. Hay mal que es mal porque yo no hice nada. Si una persona pasa hambre y no hacemos nada, ¿es un mal? Ahora, yo no le causo el hambre, pero yo no hago nada para impedir el hambre. Si alguien está ahogándose y yo no hago nada, yo no lo empujé. Pero si no hago nada, claro que estoy haciendo un mal. Y por eso la fuerza de Yeshua siempre fue involucrarse. Si el maestro solo se hubiera quedado con no hacer el mal, entonces él hubiera despedido de la casa a la mujer que llegó a donde Simón el fariseo a enjugarle los cabellos. Porque las leyes de Yihud dicen que no debe de haber contacto físico entre un hombre con una mujer que no sea su mamá, su esposa, su hija. Pero él estaba más allá de eso. Él lo permitió. Y el fariseo que está ahí, que tiene su visión, es la visión negativa de la regla de oro. No hay que hacer el mal. Entonces es una visión que te llama a aislarte, ¿verdad? No hay que hacer. No. Aíslate. No hay que comer con los gentiles. Esa era otra. Una persona, un judío, no podía comer con un gentil. Pero ¿y qué tal si le daban comida kosher? Tampoco. No podía comer con un gentil. Estaba prohibido para un judío ir a la casa de un gentil. La Mishnah dice, las viviendas de los gentiles son inmundas. No vayas ahí. A lo mejor, muy probablemente, todos los alimentos que te den ahí, a pesar de que puedan ser kosher, a pesar de que sean aptos, quizás fueron ofrecidos a un ídolo. O no en muchas cosas. Y si Hashem tuvo que darle una visión a Pedro, que se repitió ¿cuántas veces? 3 veces. Y cuando lo manda a traer Cornelio, Pedro dice, véanlo conmigo en Hechos capítulo 10, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío, ya van a ver lo que dice. 10:28. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Gracias. Dice, cuán abominable es para un judío reunirse y asociarse con un extranjero. Es por eso. Había una legislación que había que tener total separación entre judíos y gentiles. No de la Torá. La Torá nunca dice esto. La Torá dice, en las fiestas solemnes te alegrarás, tú, tu esposo, tú, tu hija, tu hijo, el levita y el ¿qué? El extranjero que mora entre... La Torá nunca abogó por estas restricciones. Fueron restricciones que hacían imposible que judíos y gentiles se juntaran. Esta es, cuando leemos en Efesios capítulo 2, que el maestro vino y abolió en su carne la ley de las ordenanzas. No está hablando de la Torá, léanlo conmigo, por cierto. Efesios capítulo 2, Pablo viene hablando de la relación entre judíos y gentiles. 2:14, cuando lo tengan me dicen, no, es muy importante. Este verso se ha utilizado para decir que él abolió la Torá. Aquí no está hablando de la Torá. El contexto es clarísimo. Miren el verso 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, judíos y gentiles, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dadas en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz,
y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Esto no es que Yeshua abolió la ley de Moisés, sino que abolió del pueblo, de sus discípulos judíos, esas reglas que les impedían tener comunión con un no judío. Es exactamente lo que le muestra Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío asociarse con un extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué era abominable? ¿Porque lo prohibía la Torá? No. ¿Por qué era? Era porque había todo un andamiaje de cuidado con el mal, retráete del mal. El gentil se pudo haber ofrecido a los ídolos. No comas con un publicano. ¿Por qué no hay que comer con un publicano? El publicano es judío. El publicano solo come kosher, es judío. No. Pero probablemente no lo ha diezmado. Lo que él tiene no está diezmado. Entonces no es lícito comer para un judío justo comida no diezmada. Entonces el escándalo es que Yeshua viene y le dice: Zaqueo, hoy quiero comer en tu casa. Eso es un escándalo. ¿Cómo va a entrar a casa de un publicano? ¿Por qué? Porque él no solamente era: no hagas esto, ¿no? Y se dan cuenta, el problema con la restricción, si el centro de mi vida es no hagas lo malo, voy a llegar a un punto que voy a tener restricción. Voy a terminar con un número de restricciones que prácticamente me harán imposible hacer el bien. ¿Sí me explico? Llega un punto en donde la restricción, si se exagera, llega un punto que ya no es sano. Yo estoy en contra. Yo creo que uno de los crímenes más terribles que pueden pasar es una violación. De hecho, en la Biblia, la pena para una violación en Deuteronomio 22 es la muerte. Usted violaba a una mujer, usted recibía pena de muerte. Dice la Torah, es como en el caso del que quita la vida a alguien. Es algo muy fuerte. Si alguien viola a una mujer, es reo de muerte, ha cometido un pecado de muerte. Pero imagínense que nosotros dijéramos: bueno, tenemos una idea, vamos a castrar químicamente a todos los hombres de la tierra. Mañana no hay ningún hombre que puede violar a una mujer, nadie. Y bien, fíjense qué bonito, hemos eliminado el mal de la violación. Ya no hay violaciones, ni una violación. Imagínense que Hashem nos diga: si tú quieres, yo puedo terminar con las violaciones hoy. Mañana yo quito la virilidad de todos los hombres de la tierra. Todos. Ustedes inmediatamente, y este es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo extremo porque es un ejemplo, que el gran problema de tener una restricción demasiado exagerada es que por eliminar un mal terminamos privando a la humanidad de muchos bienes. Ese es el gran problema. Ahí el gran problema. Y claro, si yo hago que un judío nunca tenga nada que ver con un gentil, he quitado del pueblo judío ciertos males, pero al hacerlo le he privado al pueblo judío de un gran bien, porque la misión de Israel era ser una nación sacerdotal, era llevar la luz del Dios de Israel a todas las naciones. Pregunto, ¿cómo se iba a llevar la luz del Dios de Israel a todas las naciones con todas esas restricciones? ¿Iba a haber algún no judío que iba a estar interesado? Quizás algunos, sí, por la misericordia del Eterno, pero no iba a ser el boom que causó Yeshua y sus apóstoles. Y por eso, para nosotros, queridos hermanos, lo más importante es hacer el bien. No hacer el mal es importante, pero es más elevado hacer el bien. Y eso es lo que el maestro nos enseña aquí, en Mateo 7:17. Ahora, alguien quizás estará preguntando algo con Mateo 7, pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Una pregunta que surge muy a menudo es, pero yo he pedido y no se me ha dado. Yo he buscado y no he hallado. Y yo he llamado a la puerta y no se me ha abierto. ¿Por qué? ¿Cómo se ha cumplido eso que Yeshua dice? Hay oraciones que no son contestadas. ¿Por qué? ¿Por qué será? Muy buena pregunta. C.S. Lewis dice algo muy cierto. Lewis dice, las oraciones no siempre son concedidas en el sentido crudo, factual de la palabra. Dice, esto no se debe a que la oración sea un tipo de causalidad más débil, sino a que es un tipo más fuerte. Por eso Dios, fíjense, Dios ha conservado el poder discrecional de conceder una oración o rechazarla. Excepto con esa condición, la oración nos destruiría. Tiene toda la razón Luis. Supongan que todas las oraciones fueran concedidas. No sería un caos. Imagínense que yo estoy pidiendo algo que va a ser muy perjudicial para mí. ¿Sería amoroso de Dios darme eso? No. Lewis sigue diciendo lo siguiente: no es descabellado, dice él, que un director diga, tales y tales cosas puedes hacer de acuerdo con las reglas fijas de esta escuela, pero tales y cuales cosas son demasiado peligrosas para dejarlas en manos de reglas generales. Si quieres hacerlas, debes venir y hacer una solicitud y hablar de todo el asunto conmigo, y luego ya veremos. Eso es exactamente lo que pasa en la oración. Hay ciertas cosas que el Eterno nos ha dicho, bueno, tú las elevas al cielo. Primera de Juan nos dice exactamente ese principio. Primera de Juan, capítulo 5. Es un verso muy bonito. En un versículo está resumido todo el concepto de la oración. En 1 Juan 5:14, perdón. ¿Alguien que lo lee? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oigan eso. Esta es la confianza. Fíjense cómo arranca. Confianza que tenemos en Él. Que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. ¿Y si no es su voluntad? Bueno, Él no da esa petición por nuestro bien. Si mañana Daniela me dice, papi, comprame una moto, quiero andar en moto, ¿un padre responsable le diría? No. ¿Por qué le digo que no? ¿Porque no la amo? Porque la amo, de hecho. ¿Qué va a pasar la primera que se sube en esa moto? Va a ir a chocar. Ahora, ella no lo entiende. Probablemente una niña o un niño diría, pero mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere porque le pedí algo bueno, una moto es algo bueno, y no me lo dio. Y muchas veces hacemos una oración que para nosotros es lo mejor del mundo. Es más, sacamos todas las cuentas y decimos, si esto pasa, será para la gloria de Dios. Dios será glorificado, habrá un gran testimonio, todo, lo tenemos todo cuadrado. Porque ustedes estarán pensando, sí, pero el ejemplo que usted ocupa de Daniela, pero ella es una niña. Bueno, comparado al conocimiento de Dios, nuestro conocimiento es el de un niño. Es más, si ustedes comparan el conocimiento de Daniela con el mío, la distancia que hay es menor que la distancia que hay entre el conocimiento del más sabio de nosotros y el conocimiento de Dios. Él conoce lo que va a pasar, Él conoce cómo va a... Si Él me concede algo, si Él concede una oración, Él sabe cómo va a afectar no solo a mí, cómo va a afectar a mi familia, a los que conocen a mi familia, a los que conocen a mi familia, cómo va a afectar eso para el programa de redención de todo el mundo. Ustedes dirán, no sea exagerado, algo tan chiquito va a afectar, así como dice Tevye,
va a estropear un vasto, eterno plan si tuviera un poquito más de dinero, dice Tevi, en el violinista en el tejado. Dear Lord, le dice, querido Dios, you made many poor people. Tú creaste a mucha gente pobre. Dice, and I realize, of course, it's not shame to be poor. Y yo, claro que me doy cuenta que no es ninguna vergüenza ser pobre. But it's not a great honor either. Pero tampoco es un gran honor. Dice, no es vergüenza ser pobre, pero tampoco es un gran honor, le dice. Y dice, Dios mío, ¿no? Todos han visto aquí ¿quién ha visto aquí el violinista en el tejado? ¿Alguien ha visto el violinista en el tejado? Pero solo dos. Ah, bueno, tienen tarea entonces para verlo. Y Tevi le dice, ¿por qué sería Dios tan terrible si yo tuviera una pequeña fortuna? Y le hace así le hace, con los dedos dice, ¿por qué sería tan terrible, Dios mío, si yo tuviera una small fortune? Y esto tiene una canción, la canción más famosa del violinista del tejado es If I Were a Rich Man, si yo fuera rico. Y él imagina todo lo que haría si fuera rico. Dice que si fuera rico, él tuviera en su patio, el patio lo tuviera lleno de patos, lleno de pollos, lleno de todos los animales, dice. Y dice que haría una gran casa, dice. Haría una gran casa y tuviera tres escaleras. Imagínate. Dice que haría una casa enorme, hubieran gradas para subir y hubieran gradas para bajar. Y habrían gradas que las dejara así, que no llevaran a ningún lugar. O sea, estaría el segundo piso, estuviera grada para arriba, grada para subir, grada para bajar, y otras gradas que solo fueran así y terminaran, para no llegar a ningún lugar. Y eso lo haría solo para presumir, dice, para que digan que tengo dinero. Haría gradas para arriba, gradas para abajo, and others leading nowhere just to show, dice él. Y lo haría solo para presumir. A mi esposa, dice, le pondría sirvienta, dice que a mi esposa, a mi querida Golde, le pondría sirvienta tras sirvienta y varios siervos, y ella les estaría gritando día y noche. Y dice que de tanta comodidad que ella tuviera doble papada, dice, así como las mujeres de los ricos, dice, porque las mujeres de los ricos tienen doble papada. Y dice toda una serie de locuras, dice. Y luego llega a lo que sería lo más maravilloso, dice. Si yo fuera rico, tendría el tiempo que me hace falta para ir a la sinagoga y orar, dice. Y estaría discutiendo los libros sagrados con los eruditos todo el día. Y le hace, y suspira. Iría al muro, al cótel, y estaría orando ahí, dice. Entonces, según Tevye, si Dios le diera una fortuna pequeñita, ¿haría algún mal? ¿Se estropearía algún plan maestro? Según Tevye, ¿no? Y no estamos igual que nosotros. Cuando el Eterno nos dice que no, no tenemos esa actitud. Pero qué mal, ¿por qué no? Pero esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. ¿Y qué pasa? Y si no es su voluntad, bueno, también esa es alegría. Si Él te dice que sí, Él sabe que eso es lo mejor. Y si Él te dice que no, Él sabe que eso es lo mejor. O quizás te va a dar otra cosa mejor aún. Miren lo que dice Efesios capítulo 3:20, por ejemplo. Famoso verso. Efesios 3:20 dice, voy a dejar que lo lean, que lo busquen. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense qué bonito ese verso. Este es uno de los versos más bonitos de mis versos predilectos, Efesios 3:20. Anótelo en un post-it
péguelo en todas las puertas de su casa hasta que se lo aprenda. Así cumple el Shema, de pegar la palabra del Eterno en las puertas, en los portones, para que esté en su corazón. Y aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente, más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si te dice que no, es lo mejor. ¿Tiene una prueba de eso? Tengo una prueba. Yeshua oró en Getsemaní que si fuera posible no pasar por esa hora. Y Dios le dijo que no. Y fue lo mejor, ¿sí o no? Fue lo mejor para todos nosotros. Si Dios dice sí a esa oración, ay de mí, ay de nosotros. Si Dios le dice, ok, cancelada la cruz, voy a empezar la nueva raza humana contigo. Todos los hijos de Adán, eliminados, son irredimibles. Si tú no mueres por ellos, tú serás el segundo Adán. Todo empezará contigo. Así como cuando a Moisés le hicieron una oferta así, ¿verdad? Deja que se encienda mi ira, lo voy a eliminar a toditos y haré que de ti una gran nación. Entonces esa es data. Noten que no solamente es teoría. Yo tengo como prueba una oración que fue negada porque era lo mejor. Cuando Yeshua dijo, Padre, y que dijo de él, si es tu voluntad, pasa esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y fue lo mejor. Fue lo mejor cuando él dijo no. Y hay varias oraciones que hacemos y él dice no. Hay otras oraciones, ojo a esto, porque esto es una gran verdad, pero toda gran verdad tiene el potencial de ser torcida por los seres humanos. Esto puede llegar a generar algo pasivo en la gente y decir, bueno, si es la voluntad de Dios, yo ya oré. Hay algunas veces que Dios no ha dicho que no, sino que Él dice que sí, pero hay algo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, algunas veces Él lo hace todo. En esta parashá, en la parashá Beshalach, Hashem le dice a Moisés, vosotros estaréis quietos, veréis la salvación que yo haré. En algunas ocasiones Dios hace todo el milagro. Lo único que necesita es nuestro libre albedrío. ¿Se acuerdan de Miriam? Yo hablé de esto. Miriam, el ángel le dice, en ti va a nacer el rey de Israel, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Miriam dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. A partir de ahí, ¿qué tuvo que hacer ella para que el niño fuera gestado en ella? Nada. O pasó Miriam 9 meses haciéndole se dio masaje, no, nada. Ese es un ejemplo. Ahora hay otro ejemplo. Abraham pidió un hijo y Hashem le dice, de Sara te van a hacer un hijo. Ahora, Abraham tuvo que hacer algo. Abraham y Sara tuvieron que hacer algo para que naciera Isaac. No fue igual que Miriam, ¿verdad? Ellos tuvieron que hacer algo. Ahora, es un milagro. Ambos son milagros, ¿sí o no? El hecho de que Sara dice, bueno, a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Hashem hace todo un milagro biológico para darles vigor a ambos. Y es un milagro, igual que el otro. Es decir, igual que el otro, no quiero decir que son igual el de Yeshua es mucho más espectacular, claro. Pero estoy diciendo que ambos necesitan el poder de Dios. Pero en el de Miriam no hay parte humana casi. Lo único que tiene que hacer Miriam es aceptar la oferta. Pero Abraham tiene que aceptar la oferta, tiene que tener fe y tiene que hacer algo más, que no voy a dar detalles. Pero él tiene que hacer algo más y Sara también. Y muchas veces nuestra oración es así. Pero yo he oído que algunas veces uno por ayudarle a Dios termina mal. O no ha dicho usted algo. Yo creo que yo he oído varios predicadores que dicen que Abraham le quiso ayudar a Dios con ¿cómo se llamaba la otra mujer? Con Agar. Sí. Yo oí eso.
de que no hay que ayudarle, yo no le quiero. Bueno, sí, esa es una objeción válida. Pero noten que no estamos hablando de eso. Abraham le quiso ayudar, Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios contra su voluntad. Hashem les había dicho que iban a tener un hijo, ellos dos. Eso es otra cosa. No estamos hablando de, bueno, el Eterno, yo le he pedido ser rico, pero yo para darle una ayudadita voy a empezar a defalcar a la empresa, voy a ver que me robo. No, obviamente no. Pero si yo le pido a Hashem prosperidad económica, generalmente el decir, muy bien, te la concedo, mañana a trabajar duro. No es que decir, te la concedo, fresco ahí en la hamaca, ahí cae la bolsa de billetes. No. Hay personas que le piden a Hashem un esposo o una esposa, pero piensan que Hashem literalmente van a ir ahí por la calle, ¡bum!, les va a caer una mujer. Va a caer la mujer ahí. La mujer que quiere Dios, una mujer caída del cielo, gracias. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del cielo. Entonces, yo voy a esperar a que caiga la mujer del cielo. No, papá. Tiene que hablarle, tiene que cortejarla, tiene que ser amable, tiene que querer casarse con ella, tiene que invitarle un café, un sorbete o un mate. Tiene que hacer algo. Hashem no va a enamorar a la mujer por usted, faltaba más. No. Claro que Él puede concederte un esposo. Ahora, sería ir más allá si alguien dijera, bueno, Hashem me va a conseguir un esposo, así que con el primero que me hable, yo tampoco. Dentro de su voluntad, todo. Fuera de su voluntad, nada. Eso es lo que dice el salmista. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, o sea, fuera de tu voluntad, no deseo nada en la tierra. Pero muchos llegarán donde el Eterno y le dirán, yo te pedí un esposo, una esposa. Pero mamá, si yo te puse como 7 ahí, y vos ahí vendiendo cajuelas, entonces, ¿y quién te iba? Mucha gente va a decirle a Dios, pero no me contestaste la oración. Claro que te la contesté, pero tenías que hacer algo. Algo estaba en tu cancha. Yo te iba a dar la bendición, yo te iba a dar el respaldo, yo te iba a dar gracia, yo te iba a dar favor, todo eso. Pero Él no anula nuestra voluntad. Él no se relaciona con nosotros como yo me relaciono con el carro. El carro es una máquina. Cuando yo quiero que el carro haga mi voluntad, es una relación mecánica. Yo vengo, lo enciendo. El carro enciende, ¿verdad? El carro no tiene opción. Vengo, pongo la palanca en la D y el carro, ¿qué va a hacer? Va a empezar a andar. Y si yo quiero frenar, ¿qué hago? Presiono el freno. Y si yo quiero apagarlo, lo apago. Es una relación mecánica. Entonces yo causo enteramente lo que el carro va a hacer, el 100% de las cosas. Ahora, Hashem no trata con nosotros como máquinas, como robots. Si el Eterno quiere hacer algo, Él lo va. No, hay una parte que yo tengo que hacer. Hay unas cosas que sí Él lo hace casi todo. En el nuevo nacimiento es como María. El nuevo nacimiento es solamente yo recibo el regalo de la salvación, me arrepiento de todos los pecados, Señor, sálvame. Y ahí Él hace todo. Pero en la santificación es distinto. En la santificación es ocupaos, producid, de hecho en griego es producid vuestra propia salvación con temor y temblor. Hay una parte en la santificación que yo tengo que hacer. Yo he pasado años y años y no cambio. Y estamos haciendo lo que la Biblia dice que debe de hacer un discípulo. El maestro oraba, está orando. ¿Cuánto ora al día? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Estamos leyendo la Biblia. La Biblia mora en abundancia en nosotros. Pasamos tiempos a solas con Dios. Es una de las disciplinas espirituales más importantes, tiempo a solas con Dios. 4, tenemos tiempos donde pasamos a solas con Dios en silencio.
Y todas las otras disciplinas espirituales. Esas son las herramientas. Dios, hay algo que tenemos que hacer. Esos actos nunca van a causar la santificación, pero es lo que yo tengo que hacer para que Dios actúe a través y me encuentre en eso. John Wesley oraba 5 horas diarias. George Mueller leyó la Biblia entera 200 veces. Claro que podemos cambiar, pero el Eterno no lo hará a pesar de nosotros. No es que Él nos va a cambiar incluso si yo no lo quiero. El carácter que yo tendré, el Eterno cambiará mi carácter si así lo quiero. Si así lo quiero y así lo busco. Y si tomo en serio eso, si tomo de verdad en serio esa palabra discípulo. Dallas Willard tiene razón. Uno de los fracasos del movimiento evangélico, a pesar de que ha sido un movimiento maravilloso, de hecho Dallas Willard era parte del movimiento evangélico, él dice, el movimiento evangélico ha sido muy bien en la gran comisión, pero hemos causado la gran omisión, dice. Y la gran omisión es la segunda parte. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos a las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y dice él, el movimiento evangélico ha sido muy bueno en generar creyentes, pero no ha sido muy bueno en generar discípulos. Qué profundo es el tema. ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra creyentes en los escritos apostólicos? Bien pocas. ¿Saben cuál es la palabra que más se menciona para referirse a los seguidores de Yeshua? Discípulos. Discípulos. Y un discípulo tiene disciplinas. Y vamos a estar viendo eso después. Pero espero que se nos ha acabado el tiempo. Nos falta, para terminar, para meditar en Mateo 7:7, nos faltan algunos malentendidos sobre la oración y algunas cosas sobre el poder de la oración, pero espero que esto haya sido de bendición, que el Eterno haya hablado en nuestras vidas, que haya sellado en nuestro corazón lo que el Maestro nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abre. Que el Eterno abra las puertas de la oración, las puertas de la bendición para todos nosotros, en el nombre de Yeshua. Amén.